Bueno, muchachos, bienvenidos. Hoy vamos a resolver un ejercicio de sujetadores acortante para esta exposición. El enunciado nos dice, para la siguiente exposición de elementos, calcular factor de seguridad contra cortante en el perno, factor de seguridad contra aplastamiento en el perno, C, factor de seguridad contra aplastamiento en la placa, factor de seguridad contra flexión en la placa y calcular el perno más crítico del sistema. Recuerden que la solución de este ejercicio, muchachos, yo se las dejo en el Drive junto con la guía que vamos a usar para resolver este ejercicio. Entonces, muchachos, vamos a calcular la ubicación del centroide. ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer? Dibujar la figura. Sí, claramente, pues sin estas formas hexagonales, las vamos a dibujar con forma cilíndrica, perdón, circular. Listo. Ya tenemos las dimensiones, ya tenemos ubicadas los círculos. Lo que vamos a hacer ahora es ubicar el centroide. Para calcular el centroide usamos unas formulitas, pero antes de sacar esas formulitas vamos a hacer una tablita. Vamos a clasificar cada uno de estos círculos con un número y pues cada círculo tiene sus propias características, tiene una ubicación y tiene un área determinada. Entonces, colocamos elemento, área, X trazo y Y trazo. X trazo lo que significa es la distancia al centroide. ¿Sí? Entonces, vamos a asignar este círculo como 1, que está en rojo. Este círculo va a quedar como 2, 3 y 4. Listo. Lo que vamos a hacer ahora pues es colocar los 4 elementos en nuestra tabla. 1, 2, 3, 4. Listo. Vamos a tener que las dos primeras áreas, el área 1, el área 2, el área 3 y el área 4 van a ser iguales. ¿Sí? De momento las voy a dejar expresadas. ¿Sí? El área es igual a pi cuartos por el diámetro del cuadrado. Aquí me comí el 4. A pi cuartos por el diámetro del cuadrado, pero como tienen igual área de momento voy a dejarlo así expresado, no hay ningún problema. Entonces listo, el área, todos tienen el mismo área que es pi cuartos por diámetro del cuadrado. Recuerden que aquí me falta el 4, muchachos, qué pena. Vamos ahora para el X trazo. ¿Cuál va a ser el X trazo de ese círculo? ¿Sí? Bueno, tomando como origen esta esquinita, ¿sí? Que está a 50 de distancia y 40 de altura. ¿Sí? Entonces el X trazo va a ser 50. O sea, va a ser la distancia X desde este puntico hasta, hasta esta línea, ¿sí? Que es la distancia en X. Ahora, para la distancia en Y va a ser desde este puntico hasta arriba, hasta 40. Bueno, muchachos, en general también uno puede tomar el punto del círculo 1, el centro del círculo 1 como centroide. En mi caso, no lo hago porque no me parece a mí tan cómodo. El Y trazo del círculo 1 será entonces 40. Ah, seguimos con la X. El X trazo del círculo 2, entonces va a ser 50 más 30, 130. La distancia desde esta esquina, desde esta línea hasta esta otra línea va a ser 130. Ahora, vemos que el círculo 2 y el círculo 3 va a estar a la misma distancia, entonces pues más fácil aún. Entonces la distancia 3 va a ser la misma. La distancia 4, entonces listo, ya tenemos que de esta línea hasta esta línea hay 50 y tenemos que hay 50 desde esta línea hasta este centro de este círculo. Entonces, ¿cuánto va a ser la distancia? Va a ser 100. Así de sencillo. Ahora, vamos con las distancias en Y. Desde esta línea inferior, desde esta línea de esta placa, hasta cada uno de las líneas de centro, hasta estas líneas horizontales. Entonces, 1 y 2 están a la misma altura. ¿Cuál altura? 40. Te va a estar 40 y 40. Sencillo. En el caso del 3 va a estar a 40 más 55. Se va a estar a 130. 135. Aquí me comí un 5, muchachos. Disculpen. En el caso de 4, ¿a cuánto va a estar? A 40 más 55 más 35, que eso va a dar 130. Sí, este está mal. Discúlpelo por este ejercicio. Entonces, listo. Teniendo ya esto, lo que vamos a hacer es calcular hacia el centroide. Vamos a traer la fórmula. Entonces, la fórmula nos dice que el área 1 por el x1 más el área 2 por el x2 más el área 3 por el x3 más el área 4 por el x4 sobre la sumatoria de áreas, ¿sí? Sobre todas estas áreas, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahora? Como todos estos elementos tienen la misma área, ¿sí? Todos los pernos tienen la misma asignación, ocupan el mismo espacio, entonces tenemos que todas las áreas van a ser iguales, ¿sí? Porque todos los pernos son los mismos, no hay ningún perno de diferente asignación.
Entonces, si todas las áreas son iguales, ¿qué va a pasar entonces con el equistrazo? El equistrazo va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar, sacamos factor común del área, ¿sí? Esto para agilizar, muchachos. Realmente la manera correcta sería hallar las áreas, multiplicarlo por los x, luego aquí sumarlas y calcular el x trazo. Esto es para agilizar un poquito los ejercicios. Entonces, factor común área, y esta área, ¿qué va a pasar? Pues están en común, las podemos cancelar y nos va a quedar que la sumatoria x sobre 4 es igual al x trazo. Si reemplazamos nos va a dar 102.5 milímetros. Listo, ahora por el caso del y. Y aquí va a ser igual al área 1 por el y1 más el área 2 por y2 más el área 3 y3 más el área 4 por y4 sobre el área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4. ¿Sí? Esta sumatoria de áreas es igual a toda esta sumatoria de áreas. Listo. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener lo mismo. Todas las áreas son las mismas. Hacemos lo mismo, factor común. Aquí también factor común. Y nos va a quedar en común. Y nos va a quedar 72.25. Muchachos, esto también tengan en cuenta que aquí me comí un valorcito. Entonces va a dar un poquito diferente. Listo, continuando. Ya tenemos la ubicación del centroide, ya tenemos el X trazo y el Y trazo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ubicar el centroide y calcular las distancias de cada uno de estos pernos al centroide. ¿Cómo así? De la siguiente manera. Listo. Entonces, aquí ya tenemos ubicado el centroide y ya tenemos cada una de las distancias residuales en nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular la distancia desde este punto rojo hasta 1, hasta 2, hasta 3 y hasta 4. Y vamos a calcular un ángulo que más adelante vamos a ver para qué nos sirve. Entonces, listo, empecemos con la distancia 1. Si yo necesito saber la distancia desde este punto hasta el punto 1, desde el origen hasta el punto 1, tengo una distancia X y una distancia Y. ¿Qué es lo que se hace? Muchachos, Pitágoras. ¿Qué es Pitágoras? La raíz de la distancia en x al cuadrado más la distancia en y al cuadrado. Así de sencillo. Entonces, quería la raíz de 52.5 al cuadrado, mi distancia en x, más la distancia en y, 36.25. Por imagen Full HD 4K. Listo. Entonces, ahora voy a calcular un ángulo que me forma, el ángulo que me forma la línea. ¿Sí? Este ángulo se calcula x sobre y. Muchachos, escúchenme bien, siempre se calcula x sobre y para poder simplificar cálculos más adelante. ¿Sí? Ya vamos a empezar a calcular valores. Para el caso del 2, ¿cuál va a ser la distancia 2? Entonces, lo mismo, tenemos x 27.5 y en y tenemos 36.25. ¿Cómo nos va a quedar? Sencillo, 27.5 al cuadrado más 36.25 al cuadrado. Todo eso, raíz. Listo. Tengo que este es mi X y este es mi Y. ¿Cómo me va a quedar el ángulo entonces? Tangente a la menos 1 de X sobre Y. Tangente a la menos 1 de X sobre Y. Muchachos, yo necesito que en serio lo hagan así para poder simplificar pasos más adelante, que no se confundan. Ahora el caso del 3. El 3 en X vamos a tener de nuevo 27.5 y en Y vamos a tener 18.75. 27.5, 18.75. Listo. El ángulo 3, lo mismo, vamos a tener x sobre y, 27.5 sobre 18.75. El radio 4, vamos a tener 2.5 en x y en y vamos a tener 35 más 18.75. Radio 4, 2.5 al cuadrado más 18.75 más 35 al cuadrado. Vea que el cuadrado está afuera de la suma de estos dos. No eleven cada uno de estos al cuadrado porque pues obviamente va a quedar mal. Haga la suma de estos dos y luego lo elevan al cuadrado. Entonces, para el ángulo aquí, ¿cómo va a quedar? Va a quedar 2.5 sobre 18.75 más 35. Listo. Esto, muchachos, cuando lo vayan a copiar en la calculadora, por favor, no se les olvide colocar estos factores, porque esos factores puede hacer que cambie un poquito el ángulo, para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, ya tengo el radio 1 y el ángulo 1. Ya tengo el radio 2 por el ángulo 2, ya tengo el radio 3 por el ángulo 3, ya tengo el radio 4 por el ángulo 4. Listo. Entonces, ahora, ¿qué necesito hacer? Entonces, vamos a calcular ahora
el momento flector y las fuerzas del sistema. Ya tenemos todos los datos de distancias, ya tenemos todas las distancias, ya tenemos todos los ángulos. Vamos a ver ahora las fuerzas que se efectúan en nuestro sistema. Entonces, listo, seguimos bajando. Y vamos a tener ahora el momento flector. Tenemos a una distancia de 12 pulgadas, una distancia de 580 kilogramos masa. ¿Sí? Esto yo lo puse así, muchachos, porque en la vida profesional uno encuentra con que muchas cosas se dan en masa. Un motor comercialmente también se mide por la cantidad de masa que es capaz de mover. ¿Sí? 2 kilogramos, un motor para mover 5 kilogramos, se necesita mover tanto peso. Por eso es que yo puse esta fuerza como kilogramo masa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar hacer? Esta masa voy a ver cómo la paso a una fuerza, cómo la paso a un peso. Listo. Respecto a la distancia, tenemos 12 pulgadas respecto a esta línea y ya sabemos que de esta línea vertical a nuestra línea límite de placa hay 50 y el centro de gravedad o el centro de masa o el centroide hay 52.5. ¿Qué vamos a necesitar hacer? Necesitamos calcular el radio o el brazo desde este punto hasta la fuerza, no desde este punto. Entonces, a este 12 pulgadas le vamos a restar 52.5 y la fuerza la vamos a pasar, perdón, esta masa la vamos a pasar a fuerza. Entonces, listo, empezamos. Fuerza para pasarla, la masa para pasarla a fuerza la multiplicamos por 9.81. ¿Por qué 9.81? Porque es la gravedad. Fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso, la aceleración es la gravedad. Eso no lo olviden, muchachos. El brazo o el radio, ¿a cuánto va a ser igual? A las 12 pulgadas menos 52.5. ¿Sí? 12 para pasarlo directamente a metros, lo multiplicamos por 25.4, porque una pulgada equivale a 25.4 milímetros, y lo dividimos en 1000 para pasarlo a metros. Menos 52.5 milímetros. Bueno, este milímetro también se pasa a metros y da 0.265 metros y la fuerza da 5689.8. Listo. Ya tenemos fuerza, radio, calculamos el momento, nos da 1507 newton por metro. Listo. Ya tenemos nuestro momento flector. Ahora vamos a ver las fuerzas que hay en el sistema. Sí, porque nosotros trasladamos esta fuerza, este cortante, a nuestro centro de gravedad, a nuestro centroide, y al trasladar la fuerza nos genera un momento flector. Este momento flector. Ahora vamos a ver qué fuerza nos ejerce en cada perno este cortante al trasladarlo a nuestro centroide. Entonces, para calcular la fuerza del cortante en cada perno, lo que hacemos es sencillo. Bueno, vamos a graficar primero las dos fuerzas, tanto el cortante como el momento flector. La fuerza primaria, también llamada fuerza cortante, es la fuerza generada por el cortante. ¿Cuál cortante? Este 580 kilogramos masa, ¿sí? Porque lo que hacemos es trasladar la fuerza y luego calcular el efecto de la fuerza, el efecto de trasladar la fuerza, o sea, el momento flector. Entonces vamos a tener, cuando trasladamos la fuerza vamos a tener el cortante y cuando trasladamos la fuerza vamos a tener una fuerza secundaria que se va a llamar flexión o F''. Lo que vamos a necesitar ahora es calcular las direcciones de nuestra F2' y sumarlas con nuestra fuerza prima para hallar una fuerza resultante, porque tenemos dos fuerzas en diferentes direcciones y para sumarlo vectorialmente, muchachos, es más complicado. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos un ángulo y lo que vamos a hacer es descomponer el vector para calcular las componentes, muy sencillamente. Entonces empezamos con la fuerza 1, el cortante. Para calcular la fuerza prima, esta fuerza que es el mismo cortante de 580 cuando lo traslado, ¿qué nos va a quedar? El cortante, 580 kilogramos por 9.81, lo dividimos en el número de pernos. Listo. ¿Cuánto nos dio eso? 1422.5 newton por cada perno. Listo. Ahora, para el caso de la fuerza secundaria, ¿cómo hacemos? Listo. La fuerza en cada perno va a estar dado por esta expresión. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Pues de momento vamos a hacer la sumatoria de todas las distancias.
Ya tengo todas las distancias que calculé arriba. Las voy a elevar al cuadrado, cada una por separado. Y eso me va a dar 9.934 milímetros cuadrados. Listo. Lo que se hace es reemplazar solamente el Rn. ¿Cómo así? En esta fórmula ya tengo el momento y ya tengo la sumatoria de radios. ¿Qué voy a hacer? Solamente reemplazar el, el radio. ¿Sí? ¿Cómo así? Va a quedar así. Para hallar la fuerza 1, 2', solamente voy a reemplazar el radio 1. Para el caso de la fuerza 2, voy a reemplazar solamente el radio 2, porque el momento y la sumatoria de radios es constante. Para la 3 y la 4 va a pasar lo mismo. Entonces, si reemplazamos el valor de R1 en esta fórmula, nos va a dar 9.678 newton. Si reemplazamos la fuerza 2, nos va a dar 6.245. Fuerza 3 y fuerza 4 nos van a dar 5.048 y 8.181 newton. Listo. Ya tenemos entonces la fuerza primaria, la fuerza secundaria. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Calcular las direcciones y las componentes. Listo. Entonces, para el caso de 4, ¿sí? El caso de 4, vamos a un tantico. El caso de 4, este perno, 4, 3, 2, 1, ¿sí? Vamos a ver qué influencia tiene el cortante y la fuerza secundaria. Si se suman, se restan o qué se hace con las fuerzas. En específico, este perno. Entonces vemos que la dirección del momento lleva también el mismo sentido que nos hace provocar la fuerza. Si tenemos una distancia en X positiva, una fuerza en Y negativa, nos genera un momento negativo. Entonces, nos haría, nos vamos a ver que la dirección de esta fuerza y esta línea van a formar un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces vamos a ver y vamos a calcular la incidencia de eso. Listo, entonces para la fuerza 4, aquí tengo mi centroide, aquí voy a tener el ángulo. ¿Qué es lo que necesito saber? Si la fuerza se suman o se resta en el caso del Y. X nunca se va a sumar porque en X no hay componentes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a devolvernos y vamos a ver si se suman o se restan dependiendo de la posición. En este caso, se van a restar porque el vector, porque la componente en Y va a estar subiendo y el cortante primario va a estar bajando. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la resultante? Nos va a quedar raíz de F4 coseno del ángulo 4 al cuadrado, nuestra componente en X, más nuestra componente en Y, menos el cortante primario al cuadrado. Y lo que nos da eso ya sería la fuerza 4 resultante. Y eso nos daría 8.465 newton. Entonces, vamos a ver ahora el caso de 3. El caso de 3, entonces, el vector está bajando y el cortante también está bajando. ¿Cómo nos va a quedar? Pues se van a sumar. Entonces, en el caso de 3, el cortante está bajando y la fuerza secundaria también está bajando. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ya no va a quedar menos, sino va a quedar más. F3 es igual a la raíz de F3 secundaria o F3 2', coseno del ángulo 3 al cuadrado. Recuerden que esta es la componente en X, esta misma, más F3 secundaria por el seno del ángulo 3 más la fuerza secundaria. ¿Por qué? Porque estamos sumando este pedazo en Y más este pedazo. Y luego hacemos una suma de cuadrados con la componente en X. Entonces, si reemplazamos, eso nos va a dar 6.254 newton. Listo. Para el caso de la fuerza 2. Para la fuerza 2, entonces, vamos a tener que también se suman. Y para la fuerza 1, se restan. Entonces, para la fuerza 2, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar cortante más la fuerza secundaria del caso 2. Entonces, la raíz de la componente en X más la componente en Y más el cortante primario. Listo. Eso nos va a dar 7.474 newton. Listo. Para el caso de 1, entonces ya vamos a tener que se van a restar. Entonces, aquí vamos a tener que el cortante es para abajo y nuestra fuerza secundaria es para arriba. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Aquí nos va a quedar menos. Muchachos, antes de pasar ya a la parte de resultados,
yo quiero que miren algo. Siempre aquí va a haber coseno en nuestra X y siempre va a haber seno en el Y. ¿Sí? Para que quede siempre así, ustedes tienen que calcular los ángulos, como yo les dije, para que siempre les quede esta configuración. ¿Sí? X, tangente de X sobre Y, para que les quede coseno y seno de esta configuración, de esta manera, para que lo tengan en cuenta. Entonces, listo, teniendo ya todas las fuerzas, fuerza 1, ¿sí? Viéramos cuál es nuestra fuerza máxima. Tenemos 8400, 6200, 7400 y 8500. Entonces, esta fuerza 1 decimos que es el perno con mayor esfuerzo o el perno crítico. Ahí respondemos el último inciso. Usualmente nosotros nos podemos dar cuenta que también esto está bien por las distancias. El perno más distante es el que va a sufrir más. Esto lo podemos ver reflejado también aquí. Listo. Entonces ahora factor de seguridad por cortante en el perno. Ya tenemos la fuerza de corte, que es esta F1. Ahora, factor de seguridad es igual a resistencia sobre esfuerzo. Si estamos hablando de resistencia, tendríamos que hablar entonces del perno. No estamos hablando de la placa ni de ningún otro objeto. Entonces, es igual a 0.577 SY sobre el cortante del perno. Este 0.577 siempre se coloca cuando esté manejando esfuerzos cortantes. Siempre. Por eso ustedes más adelante lo van a ver también en la cuestión de resortes y en la cuestión de soldadura. Entonces, listo. Necesitamos el SY del perno y el esfuerzo cortante del perno. Bueno, entonces, el esfuerzo cortante del perno es igual a la fuerza 1, que es nuestro perno crítico, la fuerza máxima, sobre el área nominal. El área nominal aquí es igual a pi cuartos por 10 al cuadrado. Este 10 está en milímetros. Esto nos va a dar 78.54. Si lo tenemos en milímetros, pues nos va a dar milímetros. Si lo queremos pasar a metros, esto mismo a metros, lo que hacemos es ponerle un por 10 a la menos 6. ¿Sí? Para que queden metros cuadrados. Para que pues nos ahorremos tiempo y cálculos. Listo. Ya tengo esto en metros cuadrados, ya tengo la fuerza 1. Calculo el esfuerzo del perno. Esto nos va a dar 8563, que fue lo que calculamos aquí, sobre 78.54 por 10 a la menos 6. Esto nos va a dar 106 megapascales. 10 a la 6 es megapascales. Listo. Entonces, cuando no tengamos alguna especificación técnica en nuestro ejercicio, se toman medidas recomendadas, medidas y recomendaciones comerciales. Como estamos hablando del factor de seguridad del perno, tomamos los datos del perno. ¿Por qué digo esto, muchachos? Porque muchas veces hay mucha gente que, pues sí, a pesar que estamos hablando del perno, toma datos de la placa, ¿sí? Como el SY de la placa, para no confundirnos con ese pedazo. Entonces, necesitamos el SY del perno y el ejercicio no nos da datos del grado del perno. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, nos vamos a la tabla 8.9, sabe grado 1. Listo. Entonces, venimos aquí a las tablas. La tabla 8.9 es una de las primeras. Y vamos a buscar un perno que encaje con nuestra descripción. Si el perno tiene alguna marca en la cabeza, pues podríamos identificarlo fácilmente. ¿Sí? Si tiene las tres líneas, o si tiene las tres líneas en esta disposición, o si tiene alguna en esta disposición. Pero en caso de que no tengamos ninguna pista sobre el grado de dureza del perno, lo que hacemos es irnos a los intervalos de tamaño y tomar el SY menor, el que nos haga más crítico el sistema. En este caso, necesitamos ver el intervalo de tamaños. ¿Sí? Tenemos que aquí este va de un cuarto a un entero y medio, este va de un cuarto a tres cuartos, este va de un cuarto a un entero y medio. Primero voy a probar con este. Un entero, un cuarto hasta un medio. Voy a ver si mi perno encaja en este rango de tamaños. Entonces, nos devolvemos. Y vamos a tener que mi perno es de 10. Si divido 10 en 25.4 para pasarlo a pulgadas, me va a dar 0.393, casi 0.4 pulgadas. Entonces, esto me da que sí está encajando, porque 0.4 es mayor a 0.2. Porque 0.2, perdón, un cuarto es 0.25.
y lo que me dio a mí es aproximadamente 0.4. O sea, si cumple este intervalo de tamaños. Y tomo el SY, 36 kpsi. Entonces, nos devolvemos. Vamos a tener SY igual a 36 kpsi, pero a mí no me sirve tener kpsi. ¿Qué hago ahora? Lo voy a transformar, lo voy a convertir a kilopascales o megapascales, dependiendo de lo que me dé. Entonces, yo tengo que 36 kpsi me equivalen a un X. Necesito calcular este X. ¿Cómo hago? Entonces, según la tabla A2, vamos a la tabla A2. Vamos a la tabla A2. Está para abajo. Tabla A2. En esta partecita conseguimos para pasar de PSI a kilopascales. Entonces lo que nos dice es que un PSI es igual a 6,89 kilopascal. Entonces listo, nos devolvemos. Aplicamos eso. Si yo sé que un PSI es igual a 6,89 kilopascal, lo que va a hacer es, por regla de 3, multiplicar 6,89 por 36K o 36.000. Eso me marque X es igual a 248,04 megapascales. ¿Sí? Si ustedes quieren hacerlo de manera más sencilla, multipliquen 6,89 por 36. Y al final le ponen 10 a la 6, porque aquí tenemos un K, ya es 10 a la 3. Por otro 10 a la 3, sale 10 a la 6, para agilizar un poquito los cálculos. Listo. Ya pasé mi resistencia a megapascales. ¿Qué necesito hacer ahora? ¿Sí? Ya tengo el esfuerzo del perno, ya tengo la resistencia del perno, necesito calcular ahora el factor de seguridad. ¿A qué va a ser igual? Factor de seguridad va a ser igual a 0.577. Recuerden que esto es para cortante, por 248,04 por 10 a la 6 sobre 106 por 10 a la 6, que es nuestro esfuerzo. Esto va a ser igual a 1.389. Da que es un buen factor de seguridad. No es el mejor, pero funciona y sirve. Listo. Ahora vamos a hallar un factor de seguridad por aplastamiento en el perno. Entonces, para el aplastamiento vamos a manejar la misma carga, ¿sí? Y vamos a ver cómo cambia el valor del esfuerzo. La resistencia se va a tomar SY y el esfuerzo va a cambiar. El SY se toma puro, ya no se toma como 5.77 porque no estamos hablando de cortante, estamos hablando de aplastamiento. Entonces, el esfuerzo del perno va a quedar la fuerza 1, porque es nuestra fuerza crítica, sobre el área de aplastamiento. ¿Sí? Bueno, ¿y aquí va a ser igual al área de aplastamiento? El área de aplastamiento va a ser igual a D por el espesor de la placa. Sí, pero bueno, Diego, ¿cómo así? ¿Qué es aplastamiento? El aplastamiento es en la cara del perno la fuerza que se le hace a la placa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos esta área? Pues eso es el espesor de la placa que ya nos dan, que es 3 octavos, y esta media circunferencia que está cortada realmente es D, el diámetro nominal de nuestro sujetador. Entonces, ¿a qué va a ser el área de aplastamiento? Al espesor de la placa por el diámetro nominal. Listo. ¿Cuánto va a ser el espesor de la placa y el diámetro nominal? A 3 octavos de pulgada y a 10 milímetros. Entonces, ¿a qué va a ser igual? El área de aplastamiento. Este 3 octavos lo voy a pasar a milímetros para poder multiplicarlo con esto. Entonces, 3 octavos por 1 pulgada es igual a 25,4 milímetros. Cancelo pulgada y pulgada y esto me da milímetros. Esto por 10 milímetros. Ahora, si yo quiero pasar esto de una vez a metros, que está en milímetros cuadrados, entonces le pongo por 10 a la 6. Y esto me daría 132,75 por 10 a la 6 a la menos 6 metros cuadrados. Listo, ya tenemos el área de aplastamiento, ya tenemos la fuerza. ¿Qué vamos a hacer? Calcular el esfuerzo. El esfuerzo va a ser igual a 85,63 sobre 132 por 10 a la menos 6. Esto va a dar 101,94 por 10 a la 6 pascal. Listo. Entonces, como ya tenemos el SY del perno, que fue el que calculamos anteriormente, 248, lo que hacemos es reemplazarlo. ¿Sí? Factor de seguridad es igual a 248 sobre 101
megapascal y megapascal. Este mega y este mega se cancelan y me va a dar que el factor de seguridad es igual a 2.433, que sigue siendo un buen factor de seguridad. Ahora vamos a hallar el mismo factor de seguridad, pero por aplastamiento en la placa. ¿Sí? ¿Qué va a cambiar? El esfuerzo es el mismo, va a cambiar en la resistencia del cuerpo, porque no es la misma la resistencia de la placa a la resistencia del perno. Vamos a ver. Entonces, como tampoco me dieron datos de la placa, ¿sí? Necesitamos el SY de la placa por lo menos. Vamos a ver cómo vamos a calcularlo. Lo primero, el esfuerzo de aplastamiento de la placa aquí va a ser igual al esfuerzo de aplastamiento del perno. Y esto es igual a 101.94 megapascales. Ahora, para calcular el SY de la placa, lo que vamos a hacer es irnos a la tabla A20 y se selecciona el acero más comercial de menor SY, que es lo que hace nuestro sistema más crítico. Se toma cuando no se tiene una consideración, se toma siempre el valor que me hace el factor de seguridad menor. En este caso, pues el de menor SY. Listo, entonces nos devolvemos a las tablas. Entonces vamos a la tabla A20 y buscamos cuál es el acero más comercial de menor SY. Sí, entonces pues en este caso yo no tomé el 1006 porque no considero que sea tan comercial. Lo que es el 1010, el 1020 son bastante comerciales. Y en este caso tomé el 1010 porque es el de menor SY. Porque también hay hot roll y hay rolado en caliente. Entonces tomé el menor valor. No tomé 300, sino 180 porque es el menor. Recuerden muchachos, el SY. No tomen el SUT. Ese SUT no lo tomen. Listo. Entonces, teniendo ya el SY, 180 megapascales, procedemos a terminar con el factor de seguridad. Factor de seguridad es igual a 180 sobre 101.94 y eso nos da 1.765. Listo. Ahora, factor de seguridad contra flexión en la placa. ¿Qué es lo que va a pasar? Muchachos, en nuestra placa, la fuerza que se ejerce nos va a generar una flexión. Esta flexión va a tender a romper una fibra, una sección, así como pueden ver que yo lo tengo en azul. Eso va a tender a generar cizallamiento en la placa y lo que hacemos es evaluar por secciones. ¿Sí? Entonces podemos hablar una sección 1, que sería esa sección 1, o podemos evaluar la sección 2, que vendría siendo esta, o la sección 3, o la sección 4, o en la sección 5, que tenemos dos agujeros, o en la sección 6. ¿Qué hacemos nosotros como ingenieros? Nosotros evaluamos en las partes críticas. Nosotros podemos evaluar en la parte 5, que hay dos agujeros y están más lejos de la fuerza, y decimos que si en la sección 5 aguanta, este resto de secciones también aguantarían la fuerza. Lo mismo con la sección 6. En este caso en específico, yo voy a tomar la sección 6, que es la que está más alejada de la fuerza y en la que se ejerce una mayor fuerza. Entonces, resolviendo para la sección 6, ¿sí? Si hacemos un corte de sección, ¿cómo se va a ver? Para la placa verde, no para la placa gris. ¿Cómo se va a ver? Entonces se va a ver así, con el hueco del perno, y estudiaríamos solamente la sección azul. No estudiaríamos el hueco causado por el perno. Listo. Entonces, ¿qué vamos a necesitar hacer ahora? Calcular un centroide. Tenemos que la placa es de 3 octavos, tenemos que la perforación es de 10, tenemos que también está a una distancia de 40 y que la distancia del límite superior al límite inferior es 150. ¿Qué hacemos ahora? Entonces hacemos lo mismo que hicimos para calcular el centroide. Necesitamos hallar nuestro eje neutro, que de momento no sabemos dónde está. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se calcula la ubicación del centroide y a partir del centroide calculamos el momento de inercia. Listo. Hacemos lo mismo. Elemento área que la vamos a tener en milímetros cuadrados, X y Y. Para este caso, el X no nos importa. Sí, sabemos que el X pasa por todo el medio y lo que necesitamos calcular es a qué distancia de Y, qué distancia Y, tenemos nuestro eje neutro. Listo. Entonces vamos a tener ¿cuántos elementos? Vamos a tener
toda esta barra, todo este rectángulo grande de 3 octavos por 150 y vamos a tener un área negativa. ¿Cuál área negativa? Esta perforación. Visto desde otra perspectiva, este pedazo que no estamos teniendo en cuenta. Listo. ¿Cómo nos va a quedar entonces? El elemento 1, un área positiva, nos va a quedar todo el rectángulo. Y nos va a quedar el área negativa, este pedacito, que es esta área perforada. Listo. Pasando el área de este rectángulo a milímetros cuadrados, nos va a dar 1428. El área de este pedacito va a ser el diámetro, que es 10 milímetros por 3 octavos, pasándolo a milímetros. Esto nos va a dar 95.25 y restamos las áreas. ¿Por qué las restamos? Porque tenemos un área positiva y un área negativa. ¿Cómo hacemos para saber cuándo un área negativa? Cuando se le quita, bueno, en este caso se le quita la placa. ¿Sí? En ese caso se considera negativa. Si tuviera más perforaciones, pues tocaría restarle más secciones. En este caso solamente se le quita esta sección. Si estuviéramos en el caso de esta, pues se le tendría que quitar dos áreas, porque tiene dos perforaciones. En el caso de la sección 5, en el caso de esta sección. Listo. En el X realmente no nos importa y pasamos al Y. Entonces, ¿a qué distancia Y tenemos el centroide de todo ese rectángulo? Pues lo vamos a tener la mitad, 75. ¿Y a qué distancia voy a tener yo el centroide de esta perforación? Vamos a tener una distancia de 40. Listo, entonces ya tengo todo para calcular el Y trazo. De nuevo, Y trazo aquí es igual al área 1 por Y1, en este caso menos el área 2 por el Y2, sobre la sumatoria de áreas, 133.25. Esto nos va a dar 77.5 milímetros y esa es la altura desde nuestro piso a nuestro eje neutro. Teniendo ya esta distancia, ya puedo yo calcular mi momento de inercia. ¿Sí? Calculamos la ubicación del centroide y ahora a partir del centroide calculamos nuestro momento de inercia. Entonces, listo. Para calcular nuestro momento de inercia, vamos a necesitar saber la inercia de un rectángulo. Entonces, para eso nos venimos a las tablitas de nuevo. Vamos a alejar. Y para eso nos venimos en la tabla A18 y miramos qué es la base y qué es la altura al momento de calcular la inercia. Vamos a acercarlo. Listo. Entonces, del rectángulo yo necesito calcular IX. O sea, necesito calcular este IX. Y tengo que para el IX, la base B, es la que está paralela a nuestro eje neutro. O sea, ¿cómo así? O sea, la base va a ser esta distancia. ¿Sí? Para que no confundan, muchachos, usted la base con esta otra distancia. Por eso especifico esto. ¿Sí? La base es la que está paralela a nuestro eje neutro. Siempre. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Si ya tenemos la base, la altura, la base, y esta altura es para hallar esta área, la área de esta área negativa. Y este y trazo menos y es y trazo, o sea, 77.5 menos la altura de esta figura, que sería 40. Reemplazando, eso nos daría la base 9.55, que es lo mismo que 3 octavos, por 150 al cubo, que es nuestra altura. Listo, esto menos 95.25, que es nuestra área negativa, por 77.5 menos 40 al cuadrado. Esto nos daría que el momento de inercia es igual a 32.012 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Listo. Ahora, si yo quiero pasar estos milímetros a la 4 a metros a la 4, ¿qué vamos a tener que hacer? Para esto tenemos que elevarlo por 10 a la menos 12. ¿Sí? Ahora, 10 a la menos 12 por 10 a la menos 6 me va a quedar 10 a la menos 6. ¿Sí? No es que me haya equivocado yo de signo aquí, no. Para pasar de milímetros a la 4 a metros a la 4, a este exponente, a este 6 le vamos a restar 12. ¿Sí? Entonces, pues le restamos 12 y queda menos 6.
¿Y por qué 12? Porque siempre que vamos a pasar de milímetros a metros, tenemos que dividirlo entre 1000. Uno entre. Y si queremos hacer esto a la 4, pues hay que elevar ese 1 sobre 1000 a la 4. De ahí sale ese 1 por 10 a la menos 12. Listo. Pero quito esto. Listo. Entonces, aquí va a ser mi esfuerzo de flexión. Sí, porque necesito el esfuerzo de flexión para calcular el factor de seguridad. Entonces voy a tener el momento que es 1507 por el C. ¿Qué es este C? Este C es la distancia desde este eje neutro hasta el punto más lejano, ¿sí? O hasta el punto que queramos calcular la flexión. En este caso yo lo voy a calcular hasta arriba, ¿sí? El punto máximo va a estar abajo. ¿Por qué abajo? Porque desde el piso hasta mi eje neutro hay 77.5, ¿sí? Y desde esta línea hasta arriba va a haber 150 menos 77.5. En este caso yo lo calculo así. Igualmente el factor de seguridad da bastante alto. El momento 1507 por C, 0.15 por 0.0775, esto pasándolo a metros, nuestras distancias a metros. ¿Qué dice? Yo resté este 150 y le quité todo este pedazo. Entonces estoy calculando con esta distancia el momento que hay en esta partecita, en esta parte superior. Toda esta parte superior va a tener el mismo esfuerzo. Entonces, todo eso sobre el momento de inercia. Listo. ¿Cuánto nos va a dar eso? 3.4 megapascales. Bajito. Listo. Teniendo ya el esfuerzo, ahora sí podemos calcular nuestro factor de seguridad y va a dar que 180 por 10 a la menos 6, que ya lo calculamos anteriormente, sobre 3.4 megapascales nos va a dar un factor de seguridad de 52.78. Da bastante alto porque la geometría del cuerpo es bastante bajita. ¿Sí? Este C es bastante bajito. Si quiere que le dé menos este factor de seguridad, tocaría aumentar esa sección. ¿Sí? Esta sección que es bastante pequeña, de 15 centímetros, tocaría aumentarla por lo menos a 1 metro. ¿Sí? Como es pequeña, es bastante seguro. Sobre todo que la carga también es pequeña. Entonces, muchachos, no olviden que yo les dejo todo este material en el link del Drive y espero les haya gustado el video.